Bueno, un poquito presentémonos. O sea, ¿quieres que vaya yo primero o vas tú primero? Para Me da conocernos. igual, yo a ti no te conozco, sé que tienes que tener gran trayectoria porque tu hijo ya es mayor y Sí, bueno, esa experiencia no la tengo yo. Yo ahora mi hijo tiene 7 años y como quien dice, yo nada más llevo un par de años habiéndome metido en el mundo del autismo porque veía que los profesionales que estaban con mi hijo, tanto terapeutas, profesores de escuela y de todos los ámbitos, pues no llegaban a él y mi hijo sufría mucho. claro. Así que si quieres contarme tú, yo me da igual. Tú eres el anfitrión. No, sí, pero Yo llego a tu casa, tú eres el que... tú eres el invitado, o sea que más bien contigo. Entonces, como que no supiera, ¿tu nombre? ¿Tu nombre cuál es? Ah, Fernando. No, Me claro. llamo Fernando. Sí, sí, yo sé, me estoy haciendo el que no, pues porque, como Ah, ya, ya. para presentarte a la familia. De repente, vamos a sacar esto en el Sí, café. De repente sacamos para comentar cosas, ok. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, tenemos de invitado a Sí, Fernando. sí. Sí, sí sabía que era Fernando. Tenemos de invitado a Fernando, que es un papá español, ¿no? Tiene un niño de 7 años. ¿Tienes otros niños más o no? Correcto. ¿Algún otro niño o niña Sí, tengo una niña. ma- Tengo una mayor? niña de 13 años. Ah, mayor, de 13 años. Sí. Ok. Y entonces, cómo inicia el tema del autismo en tu familia en general? ¿Cómo se inicia esto? Pues, pues mira, mi hijo hasta la edad de 8 meses no tuvo ningún problema. Ujú. De hecho, el desarrollo parecía normal Sí, y de hecho tengo vídeos donde ese desarrollo es normal. Pero a los 8 meses le detectan eh, una sordera profunda. ya. Mi hijo, cuando nos sobreviene ese diagnóstico, nos quedamos paralizados porque en ningún momento parecía, y si volvemos a los vídeos, mi hijo se reía, reaccionaba a los sonidos. Pero bueno, ¿qué pasa? Que cuando investigas también se ven muchos estudios, de hecho hay casos en que parece que el cerebro puede procesar los sonidos de otra manera y es capaz de bloquear ciertos sonidos. Sí. Y de hecho, aquí en España hay un caso en Galicia que operaron a un niño eh, pensando que era sordo profundo. Ujú. Solamente lo operaron de un oído. En los potenciales hemos dado la prueba da sordera profunda. ¿Y qué ocurre? Que cuando el tiempo pasa solamente lo operan de un oído y cuando llegan al segundo oído se dan cuenta de que el niño no es sordo, sino que el niño es autista. Entonces el Ya. procesamiento auditivo es diferente. Claro. ¿Y qué pasa? Lo habían dejado sordo sin tenerlo que operar y le habían metido un implante coclear. Entonces eso es una gran cagada. Por mi parte no ha habido esa suerte porque no ha habido entre un oído y otro la prueba de potenciales evocados. O sea, entre el oído izquierdo que se operó primero y el derecho pasaron 3 años. Pero no hubo respuesta con el primer implante coclear. Sin embargo, decidimos operarle sin saber esta información, que esto salió a posteriori. Y bueno, ahora mismo ya es sordo profundo, sí o sí, porque tiene unos implantes cocleares puestos, pero tenemos grandes problemas porque esos implantes cocleares desregulan tremendamente su sistema nervioso. Eso lo contaré luego más adelante quizás. Sigo con la historia. Sí. Pues después de los 8 meses del diagnóstico de sordera empezamos con los implantes cocleares y a los 6 meses de la primera operación del oído izquierdo vemos que algo no está funcionando. El niño no mira la cara, se pone muy nervioso y comienza el diagnóstico de autismo. Pero como no, por esos implantes cocleares es una programación de un chip, de un procesador, pues mi hijo Mario no responde, que se llama Mario, no responde a los sonidos, no gira la cabeza ante su nombre, Claro. ante los sonidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que le dan más volumen, aumentan el volumen de los procesadores para ver si es por ahí el fallo. Eh, Curiosamente y cronológicamente, a más volumen, mi hijo era más autista. O sea, su cerebro estaba interpretando cada vez más daño. Pero eso lo ves ahora con una mirada retrospectiva. Antes no fuimos capaces de verlo porque estás involucrando en esa maraña de Sí. doble diagnóstico y es muy difícil ver si no interpretas. La cuestión que
que fue así como sucedió, cada vez más autista, y llegamos a un punto en que tuvimos que sacarlo del colegio, de terapias, y se tuvo que quedar en casa con la madre, afortunadamente estaba en casa, ¿A qué edad? y 7 meses encerrado. ¿Qué edad tenía él? Pues ya tenía eso, pues ponle 5 años. Ya. Y es cuando, o sea, hace 2 años, cuando yo ya decido coger la batuta y decir, mira, entre unos y otros estáis destruyendo la salud de mi hijo y de mi familia. Y esto no puede ser, porque mi hijo empezó a dejar de dormir, mucho trastorno del sueño, se despertaba a las 2 de la mañana y ya no dormía más. Al día siguiente a las 3, al día siguiente a las 2, y era terrible porque tenía que ir a trabajar. ¿Qué ocurre también? Que no comía. Vómitos, diarrea, alteración del sistema digestivo tremendo. No sabíamos qué pasaba. Yo por entonces no estaba formado en nada del autismo, ni nada. Yo solamente sabía que no se podía vivir así y que el niño estaba sufriendo, pero de lo lindo. Sí. Llegas a un punto en que los médicos no saben qué hacer y ya empieza a recetar pues antipsicóticos. Y, y ya es terrible error porque nadie sabe qué pasa, los médicos no están coordinados entre ellos, otorrino, neuropediatra, psiquiatra, nadie sabe qué pasa, ni siquiera lo sabíamos nosotros, evidentemente, pero estuve dándole antipsicóticos durante un año pensando que, claro, el efecto fue al principio positivo y tu impresión es que está funcionando, pero eso solamente dura un mes, mes y medio, luego empieza otra vez a ser reversible, los receptores neuronales, digamos, que se adaptan y volvemos a lo mismo. Entonces ya decidí por mi cuenta también, pues, hacer lo que hacemos todos, Alejandro, ser neuropediatra, pediatra, otorrino, y empezar a retirarle por mi cuenta y bajo asesoramiento también médico el antipsicótico, empezar a formarme, ver todo lo que es la integridad del ser humano, cuerpo-mente, y empezar a ayudarle. Y bueno, ahí estamos saliendo ahora de toda esta maraña hasta que ya el año, bueno, hace poco, ha sido ya la cima digamos, el abandono médico, porque hace unos meses me di cuenta, sin previo aviso, sin que ningún médico me avisara de este riesgo, y a través de un vídeo de TikTok, que mi hijo perdía el líquido cefalorraquídeo por la nariz. Goteaba pequeña y parecía una rinitis. Perdón. Y bueno, y entonces tras confirmarlo con un simple vídeo de TikTok, de casualidad, porque uno siempre está, parecía una rinitis. Perdón. Y bueno, y entonces tras confirmarlo con un simple vídeo de TikTok, de casualidad, porque uno siempre está investigando y casualmente me metí, pues se confirmó que estaba perdiendo líquido cefalorraquídeo, que el otorrino le había dejado un agujero abierto en la cóclea y bueno, llevaba durante 3 años de la última operación pues con terribles cefaleas, que él había invalidado sus sentimientos y se mostraba ante los médicos pues súper feliz y parecía que no pasaba nada, pero realmente había grandes dolores que daban lugar a conductas pues casi psicóticas, ¿no? Y tenían explicación. Al final en el mundo del autismo ve que no hay nada de casualidad, pero sí hay mucha causa de todo lo que ocurre. Así que esa es mi triste historia, ahora estoy remontando como puedo y bueno, y la verdad que estamos intentando programar los implantes cocleares porque creemos que el sonido, pues, bueno, creemos, ¿no? Es evidente, ¿no? En la naturaleza el sonido es fundamental para la supervivencia, para comprender el entorno y para aprender. Y bueno, ahí estamos. Esa es mi historia resumida, pero con muchos vaivenes. Sí, sí, muchísimas gracias, Fernando. Vamos a ir a detalle un poco. A ver, primero ya entró Daniel acá. No sé si está. Yo te quité el audio, Daniel, porque creo que había como un rebote. ¿Tienes algún comentario, Daniel, antes? Si es que puedes hablar, porque creo que está en el carro. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Estoy acá con Fernando Rodríguez, acá estamos. Bueno, lo siento mucho, Fernando. Me llegó mucho tu relato porque es bastante parecido al mío. Siento mucho por la familia de Fernando, por el hijo,
pero es el caso típico de iatrogenia producida por el sistema médico. Te cuento, Fernando, a nosotros hace 35 años, mi hijo tiene 36, también pasamos por lo mismo, sospecha de sordera de parte del neuropediatra. Los potenciales evocados no registraban señal alguna de los oídos. Por suerte, mira, yo tuve un poquito más de suerte que tú. Por suerte, los técnicos del hospital que estaban haciendo la prueba de potenciales evocados seguían insistiendo para encontrar la señal. Lo malo fue que le estaban adjudicando a el sensor que colocaban detrás del oído para captar las señales, no estaba haciendo contacto adecuado. Y entonces a mi hijo le quemaron parte de la cabeza detrás del oído, le quemaron de tanto raspar y poner líquidos corrosivos para hacer el contacto. Pero por gracia de Dios, Fernando, para nosotros, el cerebro de Facundo en algún determinado momento conectó el adaptador auditivo. Te estoy hablando en términos informáticos. Yo soy ingeniero. Lo conectó y apareció la señal. Entonces se diagnosticó que sí oía, pero estuvo a punto de diagnosticarse sordera. ¿Y qué es lo que sucede, Fernando? Te hablo en términos informáticos. Debido a los desafíos sensoriales que tienen nuestros hijos, el cerebro, cuando viene una señal, te hablo en términos informáticos, una señal confusa de un periférico, en este caso el sensor auditivo, ordena al adaptador auditivo cancelar esa información y ya no le llega al cerebro. El cerebro bloquea esa información. Los médicos no saben esa situación y ven desde el punto de vista orgánico exclusivamente. Y el autismo es mucho más que lo orgánico. Entonces, sí nos pasa esto. Muchas veces son diagnosticados como sordos y no son sordos, sino que el cerebro, para protegerse de un periférico que está funcionando mal y que lo está alterando su funcionamiento, lo cancela, igual que hace una computadora. Lamento mucho tanta iatrogenia en tu caso. Muchas veces los antipsicóticos son recetados exclusivamente para tratar síntomas que produce el mismo organismo para defenderse de un ataque. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. El autismo está lleno de causalidades que el sistema médico las desconoce. En el momento que se conocen las causalidades de todas las conductas, te das cuenta que el autismo es absolutamente racional. Y si tú estuvieras en una situación similar a la de tu hijo, harías lo mismo. Sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Daniel, por tu relato y por el apoyo. Es terrible que no se vean esas casualidades y causalidades, perdón. Y sabes de dónde deriva y dónde he derivado yo también del tema de la adversidad temprana, ¿no? Cuando se está formando el cerebro, que venimos, bueno, yo soy
aunque no trabajo de biólogo, soy biólogo, he hecho muchos estudios, máster en nutrición, en tesis en genética, y bueno, luego mi vida derivó de cierta manera al mundo militar. Ahora me he metido en el mundo militar casualmente. Entonces, así. Bueno, y la cuestión, luego ahora me he empezado a formar experto en autismo, experto en trastornos del neurodesarrollo, todo tipo de seguir mi formación en la universidad, pero nada de eso me ha valido, sino que solamente es el papel que me vale para, delante de los profesionales, decir, oye, aquí tienes mi DNI, digamos, para verificar que yo también sé, como para competir, y no es eso lo que tenemos que hacer, sino cooperar entre profesionales y padres. ¿Y qué ocurre? Que bueno, que tras mucho, lo que estaba comentando era el tema de la adversidad temprana, y que, claro, nuestro cerebro, al tener que nacer, al tener que ir ya como humanos en postura erguida, pues tiene ese rasero de no poder madurar todo dentro del útero, ¿no? Y tener 2 años que son muy complicados en cuanto a adversidad temprana, y que parece que no pasa nada, que no te acuerdas de nada. El hipocampo no ha formado todavía las conexiones para la memoria y para los recuerdos, y es cuando más vulnerables somos, y no solo ahí, sino dentro del útero incluso, ¿no? Y claro, si no somos conscientes de todo el daño que hacemos en ese periodo tan vulnerable, pues podemos causar pues muchísimos problemas y trastornos del neurodesarrollo. Y esto en el mundo médico pues todavía no está instaurado, y espero que esto derive a que se tomen mejores medidas en cuanto a una extracción de sangre simple a un bebé de 1 mes, como le pasó a mi hijo, pues fue media hora para cogerle una vía, y bueno, hubo un montón de complicaciones a partir de ahí, porque el niño reaccionó de unas maneras que eran no esperadas. Tuvieron que hacer el electroencefalograma, trasladarlo en una ambulancia y dejarlo solo en una incubadora, mucho tiempo de nuevo. Bueno, un montón de chapuzas que, si fuéramos conscientes, es un maltrato en toda regla, y el niño lo que ha hecho es eso, adaptarse como ha podido al mundo y sobrevivir. Sí, exactamente eso, Fernando. Yo solamente quería comentar algo antes de ver si salimos con más temas por ahí. Este, pues sí, con Daniel y ya contigo también nos hemos enterado de que el sistema médico o el sistema en general o sea, no conoce autismo, ¿no? Pero lo grave no es que el sistema no conozca del autismo. Más grave, y es lo que a la conclusión que acabo de llegar, es que los padres no sepamos que el sistema no sabe. O sea, nosotros hemos creado Autismo 360 justamente para eso. Eso del día 2 de abril para la concientización de autismo es un saludo a la bandera mientras el sistema siga creyendo algo. O sea, los padres lamentablemente confían en el sistema y el sistema no funciona. Y todo avance que ocurre en la ciencia, entre comillas, viene de los padres, viene de nuestra propia experiencia. Y qué interesante lo que has contado tú del tema de la sordera y Daniel también, que lo ha ratificado, porque definitivamente yo también cuando ya escucho algo así, me doy cuenta, ¿no? Que mi hijo, obviamente yo sé el tema de las áreas sensoriales que son afectadas, él solamente tiene problema auditivo de sonidos altos en un oído. O sea, él va al cine y no se tapa los dos, se tapa uno, solo le interesa protegerse de uno. Entonces lo que tú has dicho junto con lo de Daniel, me ha llevado a también ir aprendiendo eso, ¿no? Y ahí se van armando hipótesis, teorías, y poco a poco iremos resolviendo también situaciones de otros padres. Por eso te agradezco por estar acá, y este testimonio va a ayudar a muchos padres. Nosotros en Autismo 360 decimos que el autismo se trata con el menor número de errores. Más que aciertos, lo que hay que hacer es evitar el número de errores, porque nosotros sabemos que los padres salen con el sentido de urgencia, de actuar rápido, y creemos en el sistema. Y es ahí donde nos aparecen los mercaderes del autismo, que nos venden soluciones mágicas y todo esto. Pero tu perfil es bueno, ¿no? Me dijiste que estás en el área militar. De alguna manera puedes hacer justicia. De alguna manera puedes hacer justicia. Por otro lado, estás en el área biología, neurología, genética. Entonces, también le has metido a la ciencia. Es interesante.
Bueno, no sé, no me sorprendería que seamos los tres autistas. De repente, porque los autistas somos, tratamos de hacer las cosas bien, ¿no? Y no nos gustan las mentiras. Daniel, no sé si tienes algo que comentar ahí después de toda esta... Sí, Alejandro, nada más complementar lo que acabas de decir. Todos hemos pasado, todos los que hemos cometido tantos errores con nuestros hijos, hemos pasado por ese periodo. Es confiar en el sistema. Es que no nos queda de otra alternativa. El sistema educativo, la crianza, todo tiende a que confiemos en el sistema y nos, entre comillas, nos abandonamos al sistema. Y ahí vienen todos los grandes errores del autismo. Cuando nos damos cuenta que el sistema nos está perjudicando, ponemos un alto, empezamos a intervenir nosotros mismos y ahí vienen las mejoras. Ahí cambia del modo iatrogénico, es decir, de lastimarlo a nuestro hijo, a reparar las lastimaduras y a mejorar. Pero todos hemos pasado por esto, salvo algunas raras excepciones, como Mamá Leona, como que reaccionó muy a tiempo, como Manuel de Chile, que no cometió errores, que él sospechó enseguida del sistema y él, desde muy chiquito, su hijo, él comenzó él mismo a capacitarse y no entregó su hijo a las manos destructoras del sistema. Pero todos hemos pasado por él. Tú, Alejandro, no pasaste tanto, reaccionaste a tiempo, pero yo tengo 30 años de errores. Bueno, Fernando, ¿qué más nos cuentas de ti? Porque, de hecho, con tu perfil, creo que debes tener más cosas que compartirnos. No sé, nosotros inicialmente hablamos a los padres de lo que es el duelo, o sea, cómo fue nuestro duelo, ¿no? El tema de la aceptación, de ver a nuestro hijo como es y buscar su felicidad. Luego de querer buscar ese desprenderse de nuestro hijo soñado y darse cuenta que, bueno, nuestro hijo lo que tiene que es que ser feliz, sobrevivir, ser feliz, ¿no? Buscar su felicidad. Esa es la primera parte. La segunda es todo el tema sensorial. De ahí todo el tema sensorial que de alguna manera nos has hablado, del área auditiva. Y lo último es lo que tú ya estás, ¿no? Que el padre se involucre o la madre, ¿no? Normalmente la madre, en este caso somos nosotros, y que se construya un vínculo con el niño donde el vínculo ya es comunicación, o sea, le damos un motivo para comunicarse en base a una relación amorosa y no a demandas, que es lo que tú decías que tu hijo iba al colegio, lo tuvieron que sacar. O el colegio lo único que hace es demandar, pero no se construye una relación real. Y el niño no puede saltearse etapas. O sea, una etapa de desarrollo, el niño pues primero necesita cubrir sus necesidades básicas, está con la mamá, después empieza a explorar el mundo, crear relaciones, o sea, pero no puede ir al colegio si no ha hecho todo lo anterior. Entonces, sobre el duelo, la aceptación, sobre el tema sensorial y sobre esta área de la relación, ¿qué nos puedes decir? Pues, primeramente, voy a empezar, bueno, por la primera pregunta que me hace del tema de la aceptación, pues es duro y, bueno, fui captado en algo que no creo, que es el tema de la neurodiversidad, porque la neurodiversidad explica que todos los cerebros evidentemente son diferentes, pero parece que hace por grupos o divide por grupos a las personas como si todos tuvieran un mismo patrón. Científicamente esto no es correcto. Todos somos diferentes en cuanto a genética y a experiencias. Cada cerebro hace sus conexiones totalmente diferentes y es que nosotros dos podemos ser, tú y yo, tan diferentes como una persona que tenga diagnóstico de autismo, tenga el diagnóstico que tenga o no tenga el diagnóstico. O sea, eso es invariable y el cerebro y las neuronas se adaptan al ambiente tremendamente y tienen su base genética, pero luego todo confluye y bueno, fui atrapado por la neurodiversidad, discutí con profesionales médicos para que aceptaran la neurodiversidad, pero claro, ha sido como un periodo de 6 meses, 1 año, donde al final te das cuenta de que mi hijo sigue durmiendo mal, de que sigue teniendo diarreas,
y que sigue, y su estado de salud no ha mejorado por mucho que yo acepte esa neurodiversidad. Tuve que salir de ese paradigma para darme cuenta de que estaba pues minimizando el daño y el duelo hacia mí que yo tenía, ¿no? Por la situación. Y bueno, cuando empiezo a investigar, lo que empiezo a curar es esas diarreas y esos vómitos, porque esa sensorialidad, lo voy a meter aquí también, el tema de sensorialidad, estaba afectada por su sistema nervioso muy alterado. Mi hijo, por ejemplo, se ha operado hace poco del líquido cefalorraquídeo que, perdón, que caía, y el día después de la operación era tan sensible en boca a los estímulos que hasta el agua le provocaba náusea. Tengo que ir calmando su sistema nervioso con mucho vínculo, mucha atención, mucho cariño, mucha observación ante su comunicación. Y a partir de ahí, día tras día, de tonos inmediatos, pues voy consiguiendo que vaya comiendo cada vez más cosas, que ese sistema nervioso esté más regulado, su sensorialidad disminuya y pueda comer más cosas. Lo primero que me centré fue en el tema microorganismos y microbiota y la relación intestino-cerebro que existe. Y bueno, empecé a investigar probióticos, buenas cepas, buenos productos para darle alimentación. Aproveché también la formación en el máster de nutrición que tenía, aunque ya es muy lejana, pero bueno, ahí siempre queda, ¿no? Y entonces empecé a trabajar eso. Tampoco soy partidario del tema gluten ni caseína si no hay un sistema, si no hay un intestino que parezca que esté alterado, incluso haciendo todo tipo de pruebas. Porque le voy a retirar la leche si es un buen producto o el pan si es un buen producto. Evidentemente, si veo y compruebo y hago pruebas médicas que me digan que es intolerante, tal, aunque hay ahora unas falsas intolerancias, parece que hay pruebas médicas, pero vamos, con ensayos de prueba y error se puede ver si eso altera la conducta. Y luego también estoy muy puesto y me interesa mucho el tema ese que he comentado antes de adversidad temprana, del conocimiento que tenemos del trauma y de cómo se aborda. No solamente el hecho de que el trauma es un hecho que se produzca en un momento y a partir de ahí se condicione todo, sino cómo se aborda todas las experiencias que hay detrás o que vienen después de un hecho. Entonces, un trauma o una herida, que es las que no se ven en el cerebro, pues condicionan mucho, si no sabemos interpretarlas en nuestros hijos, cómo abordar el día de mañana. Y el tema de sensorialidad he llegado a, como me has comentado antes con el tema de un oído con tu hijo, André, pues es extraño, ¿no? Que solamente de un oído. Entonces, ¿qué hace mi cerebro imaginar? Yo me lo imagino sin presuponer y sin juzgar, ¿eh? Y si ha tenido alguna experiencia adversa de que por un oído haya recibido un input fuerte en alguna vez, incluso que nosotros no hayamos estado atentos, ¿eh? Y ese oído ese sistema neurológico haya percibido el trauma y se quede salida ahí, que claro, si ha sido sobre todo en etapas muy tempranas, ese oído está más sensible a los estímulos ya. Es el cerebro realmente que escucha, ¿no? Entonces, también lo abordo mucho por ahí y bueno, ahora mismo mi objetivo es sobre todo regular y regular sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso o cerebro, que hoy venía escuchando un documental que el cerebro no es solamente lo que pensamos que es el encéfalo, sino el cerebro está por todo el cuerpo. Y incluso mi hijo, cuando tiene su sistema nervioso más alterado, puedo percibirlo porque el típico andar de puntillas, ¿no? De muchos niños con diagnóstico de autismo andan de puntillas y claro, parece que hasta el tacto o el suelo les hace daño. Entonces, no sé si he respondido a tus preguntas o alguna más hay por ahí. No, sí, está bien. De las que me has comentado, como me has hecho 3. Sí, el tema de la relación. O sea, tú iniciaste, tú ya lo contaste, dijiste de que en los últimos 2 años decidiste tomar riendas en el asunto. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Primero quiero dejarle a Daniel a ver si tiene algún comentario al respecto para entrar al tema de la relación. Daniel, si estás por ahí. No tengo nada. Estoy escuchando. Perfecto, perfecto. Entonces, en el tema de la relación, porque tú dijiste que querías calmarlo, tú te acercas a él, ves resultados en eso. O sea, ¿qué puedes hablarnos del tema de que te hayas involucrado? ¿Qué beneficios ha traído? ¿Cómo lo ves? Pues fundamentalmente lo mejor es dormir. Dormir y yo me acuerdo en la época que pasé muy mala, que me iba a la cama con miedo, Alejandro y Daniel,
Me iba a la cama con miedo, porque no sabía qué noche iba a pasar, que al día siguiente tenía que coger el coche, que trabajo en un ámbito que yo manipulo carros de combate y es peligroso. Y claro, y es que te la estás jugando día a día. Es que tu vida se vuelve también, bueno, pues supervivencia pura, ¿no? Porque claro, es día tras día. Entonces, ahora mismo la pregunta era que cómo me acerco, y cómo me acerco es cómo hacen los animales, cómo hace la naturaleza. O sea, sé que existen trastornos de apego, que los ha tenido, porque yo también no he intentado cambiar la palabra culpable, porque al principio nos sentimos culpables, pero somos responsables de no estar capacitados. Y ojalá tuviéramos, como has dicho antes, que los padres no cometieran tantos errores, pero lo suyo sería crear, bueno, vosotros que tenéis una comunidad tan grande, una hoja de ruta para decir, no sería lo bueno decir quizás no, el sistema afuera, pero bueno, el sistema tiene que estar capacitado porque es que estamos muy perdidos al principio. Y bueno, yo he tenido la suerte también de tener las herramientas, de cometer infinidad de errores y aprender, pero ¿cómo lo haces? Así que yo ha sido observación, ver su comunicación y bueno, mi hijo no se comunica nada. Estoy aunque también me he formado en sistemas de comunicación aumentativa y alternativa de alta tecnología, pero llevé un año confiando también en muchos profesionales, buenos profesionales en este caso, porque han sido muy empáticos. Y he estado un año formándome, pero mi hijo no avanzaba. No comprendía el entorno ese de una tablet, aunque tuviera lenguaje natural asistido, aunque llevar las mismas reglas que el proceso del lenguaje natural para el cerebro, pero mi hijo no lo comprendía. Entonces hemos tenido que ir un paso más allá, he tenido que extrapolar todo ese lenguaje fuera y sacarlo como en pictograma y hacer pues como un vínculo entre lo que parece que hay una dicotomía ahí, ¿no? Entre PECs y sistemas aumentativos y alternativos de alta tecnología, pues como fusionarlo y adaptarlo, porque al final cada niño y cada cerebro comprende el entorno de manera diferente. Entonces, pues ese acercamiento ha sido con mucha empatía, mucho comprender su dolor, de dónde provenían cualquier movimiento que hacía con los ojos, con la cabeza, con el cuerpo, observación como los antiguos griegos, ¿sabes? Y a partir de ahí, de esa observación, sacar conclusiones, interpretar, equivocarme mucho. Pero claro, yo ahora mismo lo comprendo y lo entiendo y tengo ese vínculo ya creado muy fuerte con él y somos uno los dos, estamos siempre juntos. Pero claro, ahora necesito que el mundo lo comprenda y que él pueda decirle al mundo que siente. Y estoy en esa fase todavía. Daniel, ¿tú tienes algo que comentar acá? Sí, hay varias cosas que encuentro muchas coincidencias con nosotros. Sistema nervioso. Fernando está hablando de sistema nervioso vulnerable. Fernando está hablando de observación, mucha observación. Fernando está hablando de el vínculo, de lo que estableció con su hijo. De comunicación. También de comunicación. Comunicación. El tema de tabletas y pictogramas, lo que muchos profesionales bien formados, como dijo Fernando, no consideran. Muchos autistas fracasan con los pictogramas porque no encuentran la relación entre el pictograma y la realidad. No perciben que el pictograma es una representación simbólica de la realidad. Entonces, primero hay que trabajar eso. Y no es que no quieran el pictograma, es que no les representa nada, no perciben esa asociación. Nada más. Pues mire, perdone Daniel, pero para completarte eso, mire, mis pruebas fueron que yo le entregaba el objeto real en una foto antes de pasar al picto con representación y mi hijo me lo entregaba, pero yo percibía que él no estaba entendiendo el picto. Entonces, ¿qué hice? Poner un papel en blanco también con el formato del picto y a ver si lo entendía. Y mi hijo lo que hacía era la acción porque la había aprendido por repetición, pero no entendía ese picto ni lo que estaba haciendo. Sabía que mecánicamente tenía que hacer eso para obtener otra cosa.
sea, que efectivamente apruebo lo que estás diciendo totalmente, porque es así, no lo entiende esa representación. ¿Tuvo algún tipo de terapias tipo conductual ABA, Applied Behavior Analysis, tu hijo? Sí, ¿Qué también nos un cuentas de esa? poquito. Sí. Cuéntanos de esa experiencia. Pues mira, la experiencia, estaba yo, te he dicho antes, en el mundo de la neurodiversidad. Y sabes que la neurodiversidad con ABA no compiten o no comparten la experiencia. Pero bueno, yo me fié de los profesionales porque parecían empatía, pero claro, no funcionaba tampoco. No funcionaba ningún tipo de terapia. O sea, si a mí ABA, en esos 6 meses que estuve en terapia, me hubiese demostrado que mi hijo, un pequeño progreso, mínimo, una chispa, un rayo de esperanza, yo me quedo ahí. Es que me da igual, es todo, ni ideologías ni nada. Yo lo que quiero es el bienestar y la sonrisa de mi hijo. Entonces, ahora, después de pasar de neurodiversidad, veo que ABA tiene su fundamento, claro. Lo que quizás no tenga es el vínculo y la empatía necesaria, que ahora sí quizás la esté teniendo. Pero claro, el aprendizaje es repetición. Es que es repetición de comportamiento, de estructura, de hacer cosas, y es como se refuerzan los caminos neuronales. Pero es que eso es biología. Ahí no podemos hacer nada. Y tiene que comprenderlo, pero claro, si lo hacemos desde... A mi hijo, por ejemplo, si hacía algo, le entregaban un gusanito, pero no había contacto visual, no había intercambio de comunicación entre caras, que ellos lo reconocen un montón. Y ellos reconocen facialmente. Bueno, ahora tengo un cachorro que lo único que hace, un cachorro de perro, que lo único que hace es observarme a mí, tiene 5 meses, observarme, comer y dormir. Entonces, el perro sabe de mí solamente bajo observación un montón. Y he visto también claramente que me ha venido pues, muy bien para comprender cómo lo hacen el resto de especies animales, ¿no? Y bueno, y ahí estoy. El problema es que mi hijo, pues la imitación, quizás haya alguna limitación en neuronas espejo, en estructuras celulares, en alguna mutación que seguramente no está identificada porque no le han hecho todas las pruebas precisas. Y bueno, pues en la comunicación no hay imitación y sin imitación en el aprendizaje pues es muy difícil. Pero bueno, desde el vínculo sigo intentándolo, sigo trabajándolo y ahí no me va para nadie. Qué bueno. Daniel, ¿tienes un comentario acá? No, estoy escuchando atentamente, coincido plenamente con Fernando. Ok. El camino es este. Es decir, Alejandro, creo que Fernando es otro papá que encontró el camino. Sí, claro que sí. El camino, lamentablemente, de manera simplificada, el camino es fuera del sistema y es caminar tú con él, caminar tú con el niño. Así es, y es individual para cada uno. Es decir, yo, Fernando, no te puedo indicar a ti cuál es el camino. Tú tienes que encontrarlo con tu hijo, con la guía de tu hijo. Tu hijo te va guiando hacia el camino. Sí, pero hay principios que Hay aplican. principios generales, que son los que manejamos en Autismo 360 grados, sí. ¿Sabes lo que digo? Por ejemplo, ahora cuando se operó hace poco, o cuando tengo invitados en casa, me dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos? ¿A qué hora? Le digo, no, aquí el que marca el camino es mi hijo Mario. Entonces, conforme él marque el camino, nosotros haremos. Y claro, una persona con necesidad tan fuerte de ayuda, de vínculo y de todo, pues no puedes marcarle tú el camino a él. Ojalá pudiéramos enseñarle un poco, que para eso estamos en el vínculo, ¿no? Pero el que marca realmente el camino y lo que necesita y cuándo está apto su cerebro para aprender y comunicarse, pues es él. Porque en mi caso pues se ha convertido en un caso pues bastante extremo por la complejidad de comunicación desde unos aparatos, unos procesadores auditivos que no están bien programados, que no me puede decir cómo escucha, si hay interferencia, si hay pitido, si están altos, si están bajos. Y entonces no hay audición y también está todo el tema de a donde se ha llegado desde el dolor hasta un autismo pues muy profundo, donde ahora mismo es como rescatarlo, ¿no? Metafóricamente de un pozo en el que estaba y bueno, paso a paso
ahí estamos. A ver, una pregunta. Nosotros todos los padres reconocemos cuando nuestros hijos logran algo nuevo. Yo no sé si tú le has sacado una sonrisa, una mirada, algo especial que tú digas que te haya sorprendido, wow, o sea, esa conexión. Sí, sí, eso lo trabajo a diario, porque eso no solo le llena a él, es que me llena a mí. Es que ese es el motivo de levantarme todas las mañanas, ¿eh? Y el estar sano, el estar fuerte para él, el estar motivado, el estar actualizado. Y bueno, el camino, como hemos dicho antes, pues todavía es muy largo y espero que lo sea. Y tropezaré muchas veces y aceptar que me equivocaré, pues es de humano. Pero sí, sí le he sacado mucha sonrisa y he visto cómo va mejorando día a día. Ahora, que la comunicación está cortada, pues bueno, pero la comunicación corporal, el 80% de la comunicación, que era la que teníamos cuando estábamos en las cuevas y no había lenguaje verbal, pues lo utilizo mucho. Soy muy expresivo con él, intento señalar y hacerlo todo con mucho carisma, con muchas ganas, ¿no? Pero claro, eso en el día a día yo comprendo que a los profesionales también le pasaba que no sabían qué hacer con él, porque es que no tenían las herramientas. Otros días estaban cansados, otros días pues pasan muchas cosas que se quedan en la trastienda y no vemos los padres, pero están cometiendo pues negligencias que influyen mucho en su neurodesarrollo. ¿Y qué hacemos ahí? Si muchas terapias son a puerta cerrada. Y yo ya no voy a ninguna terapia con él, lo tengo claro, porque es que no lo comprenden. Y bueno, me he recorrido bastante España buscando qué era lo mejor. Y al final, suerte que hoy aunque no sé mucho inglés, pero algo comprendo, pero hoy día el móvil te lo traduce de todo y puedes acceder a toda la información, a todas las publicaciones médicas que hay, a todas las investigaciones, y esto te abre un campo tremendo. Creo que en el mundo de Latinoamérica, España, quizás estamos más atrasados por el tema del idioma porque ahora sí tenemos las herramientas del traductor, como he dicho, pero estamos muy atrasados en cuanto a avances en autismo, neurodesarrollo, adversidad temprana. Y bueno, espero que los padres puedan capacitarse y seguir las hojas de ruta que marcáis vosotros o otras personas que estamos yendo hacia el camino. Entonces, si nos puedes resumir, estoy tratando de hacer otras preguntas que sean interesantes. Si nos puedes resumir el tipo de tratamiento que recibió tu hijo desde los 0 hasta los 7 años. O sea, los primeros años fueron básicamente lidiar con el tema el auditivo. Después, terapias, o sea, ¿cómo lo pondrías tú? ¿Hizo 2 años de terapia, 1 año de psicotrópicos? ¿Qué psicotrópico le diste? O sea, ¿cuál ha sido tu camino? Sin detalle, o sea, por año por año, más o menos, porque todavía estás hablando de que recibe terapias, que me gustaría saber ese camino un poco. Pues la primera opción es ponerla aquí en mi ciudad. Las terapias que hay en España tenemos atención temprana, que llaman hasta los 6 años, y bueno, te corresponde solamente 2 sesiones de 45 minutos a la semana. Entonces eso es muy poco. Y estuvimos el primer año, estuve aquí en mi ciudad. Luego me fui a una asociación que era especialista en niños con autismo, donde también sufrió mucho. Aquí, bueno, aquí no sufría, me parecía que era más empático, allí empezó a sufrir. Claro, también estábamos en una etapa en la que estaba aumentando. ¿Qué edad tenía? El volumen de sí, sí, nos puedes con 2 años. 2 años empecé. 2 años. Con 3 años me fui a los especialistas en otra ciudad. Como no complementaba, como ahí no avanzaba, a los 3 años empecé a complementar con otro tipo de terapias, con el ABA, fue cuando empezó con ABA, con otro tipo de terapias también de neuroestimulación, que tampoco funcionaba nada. El niño lloraba un montón. Los profesionales me decían que eso tenía que ser así hasta que se adaptase, pero claro, nunca se adaptó. Nunca se adaptó y yo no pude seguir viéndolo sufrir y lo retiré. Con 4 años, bueno, con 5 años ya, recuerdo que de ese sitio de especialista donde me fui, también lo quité y volví a mi ciudad.
donde empecé en otro colegio, que parecía que iban a hacer un aula en el colegio adaptada para él. Tuve un montón de lucha porque los políticos tampoco querían invertir dinero, en periódicos, en el Parlamento de aquí de Extremadura, todo por él, volcado por él. Al final no se consiguió, hicieron una cosa parecida, pero cumpliendo las leyes no hicieron nada. Pero cuando me di cuenta del problema real, fue cuando un día que mi hijo pasó 4 horas completas de lo que llaman crisis, ¿no? Que era un enfado monumental porque nadie le había entendido. Había perdido el control durante 4 horas. Estaba agotadísimo. Pero claro, en el colegio que te dicen, ha pasado un mal día, o hoy no ha estado bien. Pero aquel día, digamos que puse un método de escucha en su mochila, y que lo que ocurrió fue que me enteré de todo lo que ocurría, lo que estaba sufriendo, y mi hijo no volvió al colegio nunca más. Y bueno, ahora lo he puesto en mi ciudad, tranquilo, en un colegio de educación especial. Las terapias de psicomotricidad, que también quizás sería bueno hablarlo porque hay mucho tema de psicomotricidad y desarrollo neuronal parejo. Pues todo ese tipo de terapia lo recibe dentro del horario escolar. Las tardes son para nosotros, para disfrutar del vínculo, y ahora es sobre todo que eso es sonido, y bueno, y ahí estamos, a ver si somos capaces de programarlo bien y aprender. Gracias, Fernando. Sí, justo te iba a hacer la pregunta de la psicomotricidad. O sea, ¿él tiene alguna preferencia? ¿Juega algo con una pelota? ¿Le gusta algo? ¿O las burbujas? ¿Qué tipo de estimulación busca él que le agrade? Pues él, sobre todo, equilibrio. El equilibrio. Él tiene también malformación de los vestíbulos, malformación vestibular. Y bueno, el equilibrio, por ejemplo, rampas y todo, vimos que había muchos problemas al principio. Sí. He visto problemas tenía problemas de espalda, estaba siempre boca abajo. De hecho, todavía tiene aquí atrás, como los bebés, de estar mucho tiempo tumbado, tiene aquí atrás la calva. Y bueno, él siempre, ahora si lo ves, pues motricidad gruesa, súper impresionante. Él parece un trapecista. En los columpios se pone de pie, se cuelga como quiere, pero motricidad fina, sin embargo, no tiene nada. No agarra un lápiz, no es capaz de pintar, no hace trazos, no hace nada. Por ejemplo, para entretenerse, el dibujo tampoco tiene la atención para ver un dibujo, él no permanece, él solo se va a su cuarto, se tumba en el suelo y juega con su juguete, se aburre y salimos. Y bueno, y jugamos en el suelo, pero en cuanto al tema de lo que es la psicomotricidad, pues sí se ve que el neurodesarrollo que está afectada porque yo donde voy a la raíz de todo esto es al tema de genética, que es donde no se hacen estudios, y muchos médicos hacen, si acaso, una raíz de hibridación, comparan 2 ADN, ven qué cachitos faltan o qué cachitos están duplicados o mutaciones, pero muy gordas tienen que ser para verlas, claro, necesitan pruebas más contundentes. Pues el médico pasa por alto este tipo de pruebas, o en otros síndromes como el síndrome de Rett, síndrome de Phelan-Madermi, síndrome de X frágil, que también da lugar a autismo. Pues si tuviéramos tantos niños y tanta diversidad genética, si tuviéramos una base de datos, lo tuviéramos todo mapeado, sería mucho más fácil decir qué voy a investigar, qué problemas hay aquí. Pero claro, tantos niños que pasan por alto y se los quedan a la familia, abandonados, tantos problemas. Sí. Sí, Fernando, había interferencia, pero está bien. ¿Se escucha, no? Sí. Que bueno, que la base es esa. Yo mi base y mi fundamento es genética, que al final, gracias a la neuroplasticidad, pues podemos avanzar mucho. De hecho, en zonas, no sé si habéis escuchado a Alison Muitroy de Brasil. No. Que ha llevado ahora ¿no? Pues está haciendo las pruebas. Bueno, ya, por ejemplo, ha pasado el tema del ARN mensajero para mutaciones, ha pasado de las pruebas también, claro, dice que en ratones
ratones, todas las pruebas que se hacen en autismo, pues claro, un ratón, el neurodesarrollo es muy limitado conforme al de un humano. Y ahora ha empezado ahora con organoides, que son pequeños cerebros que está creando en placas de Petri, donde quiere hacer y llegan a tener una frecuencia de vibración así parecida a nuestros cerebros. Y bueno, todas las pruebas parece que es un campo bastante interesante porque quiere mapear todas las mutaciones en autismo que se estén encontrando, pero no tiene datos porque el médico lo pasa por alto. Y entonces, si tuviéramos los datos, podríamos en esos organoides simular esas mutaciones y ver qué realmente está ocurriendo, qué proteínas no se comunican células con células, qué está pasando. Sobre X frágil tuvimos a una experta invitada en Autismo 360, pero claro, bueno, entiendo que el X frágil es una de las principales causas, lo que ella comentó. Daniel, creo que está, no sé si estás hablando. Sí, sí. Adelante, Daniel. Quiero interrumpir porque quiero dar una recomendación importante a Fernando. Primero, una felicitación a Fernando porque abandonó el adultocentrismo y tuvo la valentía de dejarse guiar por su hijo, que es lo que nosotros recomendamos. Gracias. No es fácil, pero es el único camino. Segundo, Fernando, en mi caso, mi hijo tuvo el mismo problema vestibular. Yo no sabía un carajo de nada, porque esto hace 30 años y tampoco se sabía. Pero mi hijo me daba señales y yo me esforcé por ver esas señales y tratar de satisfacerlas. Igual, le gustaba, por el tema vestibular, le gustaba jugar con equilibrios, con balanceos, tanto balancearse él como balancear cosas. Le encantaba tirarse en el piso y balancear cosas. Tomaba una escoba por el mango, tirado en el piso y balanceaba la escoba. Entonces yo le compraba juguetitos similares así, de esos caballitos de palo de escoba, y jugaba, pero no como caballito, sino a balancear. Yo no sabía nada, pero también tenemos aciertos los padres. Sí. Cuando somos observadores, sensibles, nos dejamos guiar y con cierta inteligencia para percibir las señales. El resultado fue, te cuento el resultado, Facundo tiene un equilibrio extraordinario, jamás se le cae nada, absolutamente nada. Es un malabarista con el equilibrio, ya no juega con eso. El cerebro, Fernando, cuando detecta anomalías en un periférico, lo ejercita y calibra su adaptador electrónico, digamos, entre comillas, para captar las señales que vienen de ese sensor que está descalibrado. Y la buena noticia es que se calibra. Lo que está mal se calibra. Pero tiene que ser bajo ciertas condiciones. Las condiciones es que le tienes que permitir al cerebro ejercitar lo que está ejercitando y facilitar eso mismo. Por ejemplo, el neuropediatra, cuando él giraba y giraba y giraba, era muy chiquito, tenía 2 o 3 años. El neuropediatra nos dijo, no lo dejen girar. Nosotros no sabíamos nada, pero lo dejamos girar. Y eso fue la razón por la cual pudo resolver su problema vestibular. Lo otro, y con esto termino, lo otro, Fernando, no te preocupes por la psicomotricidad. Haz con la psicomotricidad lo mismo que hiciste por el sentido vestibular. Se equilibra. ¿Cuándo se equilibra? Cuando se equilibre tu hijo. Es decir, se calibra. Es decir, mi hijo lo mismo, odiaba tomar un lápiz, rompía todo cuando le poníamos un papel y un lápiz, tiraba toda la mesa, hacía un desastre.
nunca pudo. Te cuento algo, hoy a los 36 años está trabajando con el lápiz. Él pudo, no soy yo, él pudo, pero yo sí se lo permití. Ni tampoco le exigí. Cuando nosotros vimos que no podía tomar el lápiz, está bien, Facundo no toma el lápiz, no lo jodimos. Entonces, mi recomendación es no lo jodas, acompáñalo, ayúdalo, estimúlalo. ¿Con qué? Con el amor, con la comprensión, con la aceptación. No importa, hijo, no puedes hacer esto, porque ellos están haciendo lo mejor que pueden. No crean que no quieren, están haciendo lo mejor que pueden. Dale esos mensajes y él va a ir superando día a día. Esto de la superación no se termina nunca. No hay una ventana para nada. La plasticidad del cerebro dura toda la vida. Fernando, yo tengo 68 años y sigo aprendiendo, y sigo aprendiendo. Y estoy seguro que el día que no aprenda es porque me morí. Tremendo, Daniel, tremendo. Muchas gracias por tus palabras. Es así, es como dice, y así lo siento. Y yo no esfuerzo, yo creo que el principal papel es acompañar. Y se lo digo también a muchos profesionales, que ellos no tienen que imponer porque no saben si están haciendo, entre comillas, a una persona que es coja correr media maratón. Y la están forzando sin saber si tiene piernas o no tiene piernas. Entonces, hay situaciones en las que sin saber pueden hacer más daño que hacerle ganar algo a mi hijo. Entonces, para hacer más daño y sin saber, mejor me estoy quieto. Y desde la observación es acompañar, ver qué necesitan, cuál es su comunicación, qué me pide, hacer lo que se llama, no sé dónde lo he visto, servir y devolver, ¿no? Ellos te sirven la comunicación y el cerebro suyo espera que devuelvas una respuesta acorde con lo que ellos te están comunicando. Y es como se favorece ese neurodesarrollo. Y bueno, siempre estoy metido ahí en servir y devolver, en estar atento a todo su lenguaje no verbal y acompañarle siempre para darle la seguridad y el apoyo que necesita, para que simplemente lo que ha dicho antes Alejandro, ver esa sonrisa diario y que él está feliz y que él me lo comunique. Así que muchas gracias por tus palabras, Daniel. Bueno, en este momento justo hemos perdido a Daniel. Parece que se lo llevó el internet. Sí, los profesionales del internet no, nos fallaron, el sistema. Pero buenísimo lo que nos has comentado. Sobre la parte motora, bueno, yo no soy experto, pero se sabe de que primero se desarrolla el área gruesa y después la fina, o sea que hay que esperar, ¿no? La fina también llega en su momento, no podemos pretender saltear etapas. Incluso tenemos la experiencia de un autista que en el área social estaba en 0. Era más funcional, ¿no? Pero en el área social estaba en 0 y ahora es comunicador, sale en televisión y todo. Y él reconoció que el cambio lo hizo a los 36 años. O sea que lo que dijo Daniel, ¿no? Y siempre hay espacio para mejoras y para el desarrollo, siempre y cuando pues se apoyen esas áreas y no se entorpezca en vez de facilitarlas, que es lo que hemos visto, ¿no? Con el sistema que quiere normalizar, que no interpreta las conductas de manera correcta, no ve las causas, sino que quiere como un borrador limpiar y borrar lo que ellos consideran inadecuado. Creo que no tengo más preguntas. No sé si tú quieres añadir algo más. Te doy las gracias realmente por esta reunión. Estás en España, entonces nosotros tenemos el café los días miércoles, o sea, hoy día acá, 7 de la noche de México. No, ¿me autorizas tú para pasar este video, esta conversación contigo, al equipo? Sí, totalmente. Y te doy las gracias también a ti por este ratito que hemos pasado y me ha encantado conoceros, porque realmente, además del trabajo que hacéis pues desinteresadamente, pues
servís de eso, de hoja de ruta para muchos padres, y ojalá os escuche más gente para no cometer tantos errores o minimizarlos, ¿no? Y bueno, ¿qué me gustaría añadir? Pues el tema del cuidado que hay que tener en las etapas. Bueno, esto sería para, sobre todo, profesionales, pero para los padres es súper importante. Sí. Que no se fíen del sistema, porque el sistema, cuando comete un daño, no lo sabe ni siquiera, y el que va a comerse ese problema en casa es uno mismo, y no va a saber qué pasa, es que no va a tener ni idea qué pasa. Entonces, la formación en adversidad temprana y en neurodesarrollo es fundamental, porque se generan unos trastornos que derivados desde la sociedad. ¿Cómo se están incrementando tanto los trastornos a nivel humano? En las demás especies no pasa. ¿Por qué no pasa? Si el ambiente es muy parecido para todos, y las frutas, los vegetales que comen, el agua que beben, ¿por qué no pasa en los demás especies animales? Esa también la supremacía del humano, ¿no? Y bueno, y somos tan ignorantes, y bueno, y nos hacen ser tan ignorantes, que los que gobiernan, pues quieres que tu hijo lo lleves a una guardería lo más pronto posible para que te incorpores al trabajo. En la guardería pasan muchos problemas porque no son atendidos correctamente, y ya desde ahí, luego en los hospitales, en la hora de trauma, incluso creo que mucha gente confunde el tema de, a partir de una vacuna, mi hijo fue autista, quizá el trauma que pasó y cómo lo llevó a partir de esa vacuna fue un punto de partida para incrementar un trastorno genético que pudiera haber, pero todo es suposición. Entonces, que luchen por descubrir qué está pasando, que todo tiene una causa, y que hay mucha suerte. No puedo decir otra cosa. Gracias, Fernando, nuevamente. Te voy a pasar los tips de cada uno de los miembros del equipo en áreas de autismo, el área de terapias, el área sensorial, el área médica, el área de papá o mamá acompañante. Tenemos siete y área psicológica también. Tenemos siete especialistas que apoyan, y esperamos que sí, nos sigas viendo, aunque sea en repetición, en el canal de YouTube, y ponte ahí, inscríbete en el Instagram también, busca tu Autismo 360, pero con un guión abajo, es en Instagram. Y Autismo 360 hay un canal ahí de YouTube. Y ayer tuvimos una conversación con una persona que vive justamente en España. Él es holandés, vive en España, y está haciendo una encuesta, pero para españoles, con jóvenes o semiadultos que tienen autismo. No es el caso tuyo, pero si tú conoces alguna familia que tenga algún adulto, o sea, estamos hablando de si es que logró, por ejemplo, hacer la secundaria, ¿no? Si estudió, ¿no? Y no tiene empleo, no tiene ningún tipo de empleo. O sea, en la encuesta de este señor, es un proyecto financiado en Bélgica, y quieren saber un poco sobre esos datos. Si tú conoces a un familiar, mándamelo para que apoye esta causa, para apoyar. No sé, de repente conoces a alguien, de repente, porque no me es fácil encontrar en España mucha gente, entonces por eso te pedía ese tema. Ya te envío, entonces, te envío los tips, te envío los tips del equipo, y bueno, estamos en contacto más adelante a ver qué se descubre, qué avances hay, ¿no? Sí. Y de hecho, el tema que tú mencionaste me interesó muchísimo, el tema del cerebro, ¿no? Que la relación el cerebro está por todos lados, y pero es tan complejo que yo no me he metido ahí, porque es un mundo aparte. Hay mucho hay que averiguar. Entonces, en ese caso, mi batalla es otra. Mi batalla es la parte inicial de acompañar a los padres a no cometer errores, pero ya encontrar esos aciertos puntuales, porque son muy específicos, o en un grupo de niños, ya es más complicado. Entonces, ahí no nos desgastamos por ahora, pero encontraremos al especialista que se integra al equipo para hacerlo más adelante. Bueno, te deseo la mejor suerte, Fernando, con Mateo, y estamos en contacto. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti, un gusto, y un puedes contar con abrazo nosotros enorme. Cuando quieras. Muchas cualquier gracias. Consulta, cualquier cosa que podamos ayudarte, aquí estamos. A ti o a alguna familia que tú conozcas.
Buenas Muy tardes bien. ya. Igualmente.